8:16 de la mañana y como cada sábado tomamos contacto, en este caso telefónico por causa de cuarentena, con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, con el que naturalmente queremos conversar sobre el calendario litúrgico, es decir, los textos del Evangelio que corresponden a la misa de mañana, porque eso es la base naturalmente del cristianismo, el Evangelio. Pero además, en este caso, queremos conversar también sobre las acciones que está llevando a cabo el arzobispado que él dirige para colaborar a su manera, desde el punto de vista que le corresponde, con el acompañamiento a los fieles y a los no creyentes que sufren de este problema sanitario y las consecuencias económicas y sociales en nuestra ciudad. Monseñor Carlos Castillo, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, hermanos y hermanas televidentes. Qué gusto. Hemos tenido la buena noticia de que el equipo que usted constituyó, dirigido por Monseñor Elías, obispo auxiliar de Lima, ha recibido el apoyo de 800 voluntarios que se incorporan al trabajo del arzobispado. Así es, esas tres líneas de desarrollo que son la pastoral social, la pastoral de escucha y la pastoral de salud, están implementándose en esta primera semana de una forma muy extraordinaria. La gente está colaborando y también la gente que necesita está recurriendo. En la pastoral social, sobre todo con Cáritas, estamos recibiendo nuevas donaciones y la movilización para el servicio a las zonas más necesitadas es bastante grande. En la pastoral de escucha, la central telefónica ha recibido 100 llamadas por día y hay una necesidad muy grande. A veces, ayer el informe era extraordinario, como las personas se vuelcan humanamente a ser comprendidas, a hablar, a tratar sus cosas, y hay mucha alegría de parte de los que colaboran. Y también hay la pastoral de salud, y donde también hay muchos voluntarios, esos que 800 más o menos son los que se han inscrito, que están siguiendo también a las personas más débiles, a las personas mayores que necesitan una ayuda, y sobre todo son jóvenes, ¿no?, que podríamos decir van controlando el desarrollo de la persona y por una serie de medios consiguen sus remedios, que reciban su sueldo, en fin, ¿no? Es bien interesante esta movilización que hay, y el lema que tenemos es Lima, a ti te digo levántate, y la cosa más importante, Lima no está sola, no estás sola, estás acompañada, estás siempre acompañada por la Iglesia, el Señor, por la solidaridad de todos, ¿no? Señor, si algún joven lo está escuchando, que quiere ser útil, quiere ser voluntario, como usted nos dice, para acompañar, ayudar en su gestión y llevar comida a gente de edad o a gente enferma. Naturalmente están sometidos a un régimen de prudencia sanitaria. ¿Cómo pueden contactar al arzobispado? ¿Cómo pueden ellos inscribirse? Veo en torno a mí a muchos jóvenes que sienten que lo peor que les pasa con el encerramiento es que no son útiles y quieren serlo. ¿Y qué cosa mejor que serlo en el marco de la Iglesia? De verdad pueden serlo, llamando al 203-7700, opción 2. Para la Cáritas es opción 1, el mismo teléfono. Para la escucha y para todo el trabajo de servicio en salud, 203-7700, opción 2. Pueden mirar en la página web del arzobispado, también en el Facebook. Hemos puesto un letrero, un banner, en donde están todas las direcciones y todo de frente. Abren nomás y ya la encuentran, ¿no? Porque antes era difícil encontrarla, pero ya ahora está muy clarita. En ese sentido les agradecemos mucho, porque la colaboración es inmensa, y creemos que realmente si desde las condiciones elementales de restricción que tenemos ahora podemos dar un avance a salir de nosotros mismos y ayudar, creo que este es un logro muy grande, porque es un desafío de la creatividad que estamos llamados a realizar justamente en una iglesia que tiene que reformarse para hacerse justamente una iglesia más cercana a la gente, ¿no? Monseñor, usted es limeño, pero ha vivido unos años de su vida en Cerro de Pasco.
conoce el ir y venir entre la costa y la sierra, sabe que en esta época del año muchas personas establecidas en la costa van para sus campañas agrícolas, que mantienen un pie en la tierra, los que se han vuelto urbanos, y esto ha dado lugar sin duda a esta cantidad de gente que ha querido ir a pie a Huancavelica en particular, pero otras zonas también. Se nos habla de 160,000 personas que al hacerlo ponen en riesgo sus vidas y las de otros ahí donde van, porque cuando se han hecho test resulta que de los 1,000 que estaban camino a Huancavelica, 40 estaban infectados. ¿Qué mensaje haría llegar usted a nuestros compatriotas que se aventuran con estas marchas arriesgadas e ilegales hacia sus lugares de origen o hacia el lugar del campo a donde prefieren pasar estos días de cuarentena? Bueno, en primer lugar, quisiera, digamos, darles un aliento, porque las cosas que hacen, muchas son por necesidad y viven condiciones muy difíciles, especialmente si es que las condiciones en Lima, cuando vienen a conseguir algunas posibilidades para su vida, pues no las encuentran ya por la situación que vivimos, ¿no? Entonces, nuestra solidaridad y acompañamiento. De hecho, hay muchas personas que les están colaborando, tanto de la iglesia como personas o compañías, grupos que les están llevando alimentación, que también quieren justamente el bien no solamente de ellos, sino también de los lugares en donde ellos llegan. Simultáneamente les pido, y encarecidamente a nombre de la iglesia y todas las personas que estamos colaborando, en lo posible que tengan la prudencia necesaria para no salir si es que no se examinan antes, porque es preciso eso. Sé que hay una estrategia linda que ha comenzado, están pidiendo tanto, por ejemplo, la zona de Huampaní, que es el lugar donde estaba el centro vacacional, ¿no? Más otras casas que existen en Chaclacayo, el Estado también con algunas personas connotadas de nuestra sociedad, están organizando para que puedan permanecer y hacer cuarentena a las personas que están en dificultad y puedan salir después de la cuarentena directamente en buses hacia sus lugares, dando garantía que en las zonas mismas específicas estén ya empadronados y puedan entrar a sus zonas de tanto digamos de provincia como los pueblos específicos, ¿no? Porque además hay mucho cuidado en esos pueblos, hay rondas campesinas que están vigilando y que no dejan que justamente pueda pasar el contagio, ¿no? Y en ese sentido es un llamado a la solidaridad con ellos y a la vez a la responsabilidad, ¿no? Porque si no podemos hacer un daño a los demás, y es muy importante pensar en el otro. Y claro, yo sé que eso es difícil porque cuando hay una situación de pobreza, las personas pues necesitan, y es impresionante todo este éxodo que están haciendo a diversos lados a pie, ¿no? Es una cosa muy sacrificada, pero tiene que haber garantía de que no vamos a contagiar, ¿no? Permítame, antes de ir a una pausa, leer en un pasaje del Salmo que usted me ha hecho llegar, que se leerá en la misa de mañana. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Monseñor, después de la pausa quisiera que nos comente este salmo que hable de alegría de un hombre que sabe que está expuesto al riesgo de ir al mundo de los muertos. 10:16 de la mañana, estamos en Diálogo de Fe, como todos los sábados, conversando con el señor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, y le había dejado planteado el difícil desafío de comentar un salmo que habla de alegría en mi carne. Esta no es una alegría de la cabeza, monseñor, es la alegría de alguien que siente que el Señor le da consejos incluso durante la noche, quizá durante los sueños, no sé. Así, esa noche es además simbólica porque se refiere a cantidad de situaciones oscuras que se pueden pasar. Y de hecho, el Dios aparece aquí como un Dios que aconseja, un Dios que habla, no un Dios mudo.
Y esa es la nota principal de los creyentes, tanto hebreos como cristianos. Dios nos habla, no nos ha abandonado, está con nosotros, por eso nos habla. Y este Dios, en la noche actual, por ejemplo, está hablando a esos migrantes que van caminando por los caminos más inhóspitos, huyendo de la pandemia, tratando de salvar su vida y la de sus familiares, de los niños. Y ahí Dios nos habla y nos dice, nos instruye, dice, internamente, y con él a la derecha no puede uno vacilar, en el sentido que es un consejo profundo que nos permite guiarnos en la vida y salir de situaciones muy adversas. En ese sentido, si todo el cuerpo se remece, si sus entrañas se remecen y se alegra el corazón, es porque esa palabra ha sido significativa, no es una palabra cualquiera, ¿no? En ese sentido, sí quisiera volver al Evangelio de hoy, que lo referimos en una nota anterior, pero no lo desarrollamos mucho. Los discípulos de Emaús huyen de Jerusalén porque están en una situación dramática que no comprenden y salen derrotados. Esos que están migrando y mucha más gente son justamente los discípulos de Emaús que están saliendo, huyendo de muchas cosas, en este caso de la pandemia. Y justamente el Señor hoy día nos habla, porque todos quisiéramos huir, inclusive nosotros que estamos confinados, estamos huyendo de la pandemia. Y en esa noche el Señor nos instruye. Eso es muy importante porque a veces nos olvidamos en la tradición cristiana que toda la primera parte de la misa es liturgia de la palabra, y que aparte de la Eucaristía es la plasmación concreta de esa palabra. O sea que si hacemos nosotros una escucha del Señor en nuestras casas y meditamos la palabra, el Señor nos instruye y se estremece en nuestro corazón de alegría y de esperanza. Se completa con este signo que es fundamental para la Iglesia, que poquito a poco vamos a ver cómo nos podemos reunir cuando haya las posibilidades. Pero ya lo primero es importante. Y estos discípulos escuchan que Jesús les explica, les habla de Él, les pasa por todo el Antiguo y el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas, para que justamente puedan entender. Y ahí mostramos que, por ejemplo, la alegría pues no es una alegría sonzona, es una alegría cándida, es una alegría que viene de lo más profundo, que ha revisado y ha tratado de entender. Y Jesús, inclusive, antes de explicarles las Escrituras, les llama la atención a través de una cosa más grande que una recriminación. Les pregunta, ¿qué cosas han sucedido? Como dije la vez pasada, se hace el sonso, ¿no? Porque él sabía bien lo que había sucedido. Pero quiere que sus discípulos... Claro, que lo habían matado a él, ¿no? Que lo habían matado a él. Entonces, ¿por qué se esconde? ¿Por qué dice eso? Porque lo que quiere es que los discípulos se expresen. El cristianismo nació de la expresión, de la experiencia que tienen. Uno no puede vivir la experiencia si no la cuenta. No puede acusarse de un pecado si es que uno no reconoce qué pasó. Y este drama que estamos viviendo necesita ser narrado. Esos días hay una escritora que me llamó para decirme, quiero escribir un libro sobre la pandemia, me dijo, porque aquí hay que expresar qué cosa nos está pasando, porque de cómo actuamos vamos a poder ver mejor cómo vivimos, vamos a poder actuar mejor, hacemos conscientes las cosas. En ese sentido, yo llamo a todos que este tiempo nos narremos mutuamente lo que está pasando, nos contemos cómo nos sentimos, porque eso inclusive nos calma. Cuando hemos escuchado las llamadas telefónicas de diversas personas, es impresionante cómo narran sus cosas y eso las calma. Inclusive no se pone que no tiene uno ni que dar consejo, porque al final dice muchas gracias, no, gracias por su consejo y no hemos dado ninguno, ¿no? Simplemente han expresado. Y nuestro país es un país que necesita mucho expresar lo que siente. Cuando no lo expresamos estamos como taponeados. Y el primer pasito es ese. Luego el Señor nos explica las cosas por la noche y entonces nos inspira, pero sin contarnos, sin ver las cosas, es imposible. Estamos siempre, digamos, simplemente escuchando decretos y diciendo debo hacer esto. Pero cuando uno narra, el Papa dice, hay que estar allí donde se forjan los nuevos relatos de la humanidad. Para eso tienen que existir los relatos y hay que contar lo que nos pasa y compartirlo. Y eso es muy importante. Puesto que usted dice eso, permítame entonces que yo le pregunte a usted que nos cuente algo, que es una experiencia seguramente inédita en sus más de 30 años como sacerdote.
¿qué cosa es para usted celebrar misa a solas? Porque a las 11 de la mañana usted celebra en la catedral y la Sí. misa es para nosotros, para la gente moderna, no lo fue, usted no lo recordaba, en los orígenes del cristianismo, en la época de las catacumbas, que también era un poco encerrada. Pero ¿cómo vive un sacerdote como usted que celebra misa, hace el comentario de la homilía el día de mañana, como nos lo ha recordado el pasaje de Maús, sin gente presente? Mira, Fernando, vivir la misa así es vivirla con una cierta frustración, pero en esa frustración comparto la frustración que existe en mi pueblo. Es una manera solidaria de vivir la experiencia de la Eucaristía. Una Eucaristía mocha, podríamos decir, que no puede reunirse con su gente, pero eso expresa la situación mocha que estamos viviendo en el país. Y eso nos da solidaridad. Por eso es que cuando yo celebro solo y siento la ausencia de la gente, porque tiene que haber comunidad, el Papa lo ha dicho muy claramente, la misa y los sacramentos son justamente para reunirse juntos y se tiene que celebrar juntos, celebrándolos un poco frustradamente en la presencia de las personas, uno siente sí, ahora tenemos que celebrar una misa que está coja, simplemente porque estamos cojos todos y tenemos que solidarizarnos en eso. Ya resucitaremos, ya podremos estar juntos, pero es muy importante ser solidarios inclusive en la misma forma de celebrar, porque la celebración es una unidad con todos aquellos que están sufriendo también. Por otra parte, monseñor, usted ha sido párroco en el RIMAC y ha trabajado en la Tablada de Lurín, conoce a Lima desde un extremo hasta otro. ¿Qué quisiera como pastor de la Iglesia de Lima, aquel que ha puesto en su escudo episcopal Lima, levántate, y que tiene esta consigna para la campaña que ha lanzado ahora, cuando vea tanta gente que sale a los mercados, que no respetan las consignas de la distancia entre unos y otros? Tenemos esa tendencia a estar demasiado cerca unos de otros, pero uno ve a mucha gente y alguno lo ha dicho, bueno, uno se muere de algo, pero entre tanto mis hijos tienen hambre. Esa desesperación por trabajar, por vender algo como ambulante y al hacerlo, romper las consignas, correr riesgos y hacer correr riesgos. ¿Cuál es el mensaje que le daría usted a esa gente que uno ve a veces en los reportajes que hay en la televisión, por lo pronto, ¿no?, que hacemos aquí en RPP? Bueno, en mis dos barrios que me has mencionado, que seguimos siendo muy amigos hasta ahora, yo siento que lo que vivimos aquellos años y que creo que ahora se puede seguir viviendo es justamente el poder enfrentar los problemas tratando de organizarse adecuadamente según la nueva situación. Nosotros también en aquella época vivíamos, por ejemplo, el terrorismo en la Tablada, y la situación, digamos, de los años 2010 en adelante en San Lázaro, lo mismo que también como vivimos en el barrio del Montón, ¿no?, en Villa María del Perpetuo Socorro. Lo importante es que cuando vivimos algo así, siempre vivimos en medio de un cierto desorden, porque cada uno hace lo que necesita y lo que quiere, pero una cierta conciencia de nuestra Iglesia es que no podemos hacer las cosas por hacerlas, sino que hay que hacerlas reflexionando, ¿no? Entonces mi llamado a todos ellos, a todos los amigos de esas zonas y de todo el país, de todas las zonas populares sobre todo, es que lo que más tenemos que cuidar es nuestros hijos y nuestro pueblo. Y si bien es cierto que tenemos que comer, es necesario ver el modo ordenado de lograrlo. Nada quita que nosotros podamos hacer justamente el bien a través de conseguir recursos. Pero claro, la conciencia permanente es difícil, ¿no?, porque uno tiene la urgencia de esto, pero la urgencia de si me va a llevar a la muerte, tengo que detenerme y aguantarme un poco. Yo creo que eso lo hemos aprendido de años. Nuestra gente tiene capacidad de poder aguantar muchas cosas, pero es muy importante organizarse para eso. Y una de las cosas que más necesitamos en nuestro país es una organización mutua en donde pensemos las cosas ahora a través de los medios digitales. Se puede discutir, oye, ¿cómo podríamos hacer para hacer esto más inteligentemente y no contagiarnos? Por favor,
piensen en eso, porque la cosa es de vida o muerte, y no podemos renunciar a reconstruir nuestros lazos sociales que se han perdido en los últimos tiempos, donde cada uno hace lo que le da la gana. Tenemos que reeducarnos. Este es un tiempo para aprender a reeducarnos, y la Iglesia llama a la reeducación de toda la población, de todo el pueblo de Dios, que sea signo de reeducación para toda la comunidad humana. Uno de los problemas más serios que tenemos justamente es ese, de que pensamos que la Iglesia brutalmente tiene que simplemente hacer las cosas de siempre. No, es la época de poder inventar nuevas formas, especialmente organizativas, que prevengan la posibilidad, en lo posible, dentro de los límites. A veces no se puede, pero que rija como primera cosa, antes de salir a la calle, qué riesgos voy a correr, y es mejor quizás no hacerlos, y de qué forma, cómo me consigo una máscara, o cómo hago para no acercarme a la gente, no estar conversando y ahí transmitirme el virus, ¿no? Eso es difícil, ya lo digo, pero si hacemos como una inventiva en donde todos participamos, vamos a abrir un nuevo camino para la sociedad y para la Iglesia también. Muchas gracias por su palabra, por su tiempo, Monseñor Castillo. Terminaremos como comenzamos, con el Salmo, en donde se le pide la bendición al Señor. En este caso no es el Señor, sino su representante en la diócesis de Lima. Si quiere, por favor, bendecir a los oyentes que no podrán ir a misa presencialmente mañana, pero usted nos ha explicado qué sentido tiene esta misa celebrada sin público, esta solidaridad que también eso significa, y por supuesto habrán los medios tecnológicos para seguir la misa que usted celebra mañana a las 11 de la mañana en la Catedral de Lima. Muy buenos días, que tenga un buen fin de semana, Monseñor Carlos Castillo, y felicitaciones por esas 3 pastorales implementadas que nos ha recordado al principio, el voluntariado de apoyo a la gente aislada, a la gente de edad, a la gente enferma, 800 jóvenes inscritos en su lista, y la pastoral de escucha con el teléfono 203-7700, y la pastoral en los hospitales, ¿no? En donde hay diáconos que acompañan. Sí. Ahí los capellanes están apoyando mucho para organizarse bien, sí. Yo les bendigo a todos, hermanos y hermanas. Pidámosle al Señor que nos enseñe el sendero, el camino de la vida, que nos sacie de gozo en su presencia y nos dé alegría perpetua a su derecha. La bendición del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre todo nuestro pueblo, sobre todo el peregrino. Amén. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo. Fue Diálogos de Fe, programa de RPP Confianza por todos los medios. Sigan en la sintonía de RPP. Muy buenos días.